Hola a todos, Antonio Maeso, bienvenido al canal. Hoy os quiero hablar de una modificación posible e interesante. Yo creo que todo el mundo puede estar interesado para la Moto Guzzi V7 Storm 2021. Vamos a verlo. Bien, pues se trata de la cúpula, de la pantalla. Bueno, esto es una moto, obviamente, de corte clásico, sin carenado o naked. Y que bueno, pues es como es. Y hay que aceptarla, pues que el aire pues, obviamente te da. Pero si te gusta el estilo, como pasa en mi caso, ¿no? Tienes esta moto, te gusta el estilo, pero no te gusta tanto que te dé el aire. O no, en fin, te cansa un poco el aire, ¿no? Porque yo soy de los que he llevado carenado toda la vida, ¿no? O no sé, los scooters incluso no llevaba pantalla. Y cuando la llevé por primera vez dije, ya no quiero moto sin pantalla, no quiero... Pues yo que sé, aquí en mi zona hay muchas abejas, avispas en verano, aquí en el desierto es una situación un poquito a veces difícil, ¿no? Bueno, pues al salir protegido hay mucha tierra que te lanzan los camiones, no es un sitio tranquilo, verde, sin polvo, sin demasiado bicho en el aire, pero en fin, que pueden ser otras razones, ¿no? Simplemente la de la molestia o el casco moviéndose y tal. Bien, pues os quiero comentar lo siguiente, esta moto... obviamente viene sin ninguna cúpula y esta que veis aquí es la opción de Guzzi en el catálogo de accesorios originales o accesorios de la propia fábrica. Y bueno, pues queda bastante bien. Si veis lo que protege, lo que levanta por encima de los relojes, bueno, pues cubre bien el pecho, pero deja el casco totalmente en una posición desprotegida. Para mí es un poquito insuficiente. Entonces, bueno, pues siempre desde que me quedé con esta moto, pues pensé, habrá alguna manera de mejorarla. Sobre todo yo siempre vi que me faltaban, pues eso, como 4 o 5 dedos, que serían pues unos 7, 8, 9 centímetros de altura, para que te quite un poco del casco y vayas un poquito más protegido y el placer de conducción sea todavía mayor. Entonces, bueno, pues eso es una modificación que voy a hacer, pero hoy el vídeo trata de que he encontrado que tenía por aquí este apósito, como quiera llamarlo, esta extensión de cúpula que vende... ¿Quién la vende? Esto es de Motoplastic, de Puig. Y que como la tenía por ahí, pues la voy a probar. Entonces, la voy a probar a pesar de que, por ejemplo, por aquí tengo... Ya estoy pensando en otras soluciones. Por aquí saqué el otro día una cúpula, que esto es para, a ver si con el contraste se puede ver bien, esto es para Honda CB500X, que tengo aquí nueva, que la compré y que la tengo en venta mientras se vende o no, no la llegué a montar, que es un poquito más alta que la original, pero lo digo que la he sacado porque digo, bueno, en un momento dado, si yo lo coloco aquí, ahí, y hago, no tengo más manos para enseñaros, pero bueno, sería donde está el faro, ahí, hago el recorte en redondo de esa cúpula. Fijaros arriba lo que obtengo los 7, 8, 9 centímetros que necesito y la forma de la cúpula pues no está mal. ¿Qué pasa? Pues que esto está agujereada de una manera y yo ahora tendría que agujerearla de otra y me quedaría con esos agujeros por ahí por medio. Bueno, no lo sé. A lo mejor la pruebo. Pero en fin, de lo que se trata en esta prueba es de enseñaros esta modificación curiosa sobre la pantalla accesorio original. Y ahora lo que voy a hacer es que pues me voy a subir a la moto y me voy a dar una vuelta. Y a continuación pues os cuento realmente qué he notado poniéndole esta extensión pequeña que vende Moto Puig, que yo la verdad es que la tenía por ahí, no sabía que la tenía y nunca la había probado, yo creo que en ninguna moto. Así que os cuento en un instante. Bueno, ya han pasado unos cuantos días desde que le instalé esta modificación. Sin embargo, ayer fui capaz, o tuve el tiempo, de darme una vuelta y probarla. Me fui a Macael, una zona de aquí de Almería, y bueno, unos 60 kilómetros ida y otros 60 vueltas. Para mi 1,72, claro, esta cúpula, accesorio original, recuerdo, de Moto Guzzi, se queda un poquito baja. Pero sin embargo, queda muy bien integrado con la moto. Y ¿qué pasa? Que todavía le sigue dando ese aspecto de moto sin carenado, de moto limpia y tal. Y quita un poco del pecho. A mí no termina de convencerme. Entonces por eso le probé este apósito que tenía por aquí y digo, voy a probarlo. ¿Qué os puedo decir de este tipo de
mini pantallas para levantar, pues puedo decir que funciona, pero en cuanto no se pueden esperar milagros, funciona en tanto en cuanto pues la superficie que da. ¿Qué pasa? Que en determinados casos, cuando lo que te faltan son, pues esto no sé cuánto tiene, pues 6-7 centímetros, cuando lo que te faltan son 6 o 7 centímetros, esto puede ser una solución ideal, se lo colocas y se te queda la pantalla perfecta. Entonces, yo que noté que mejoraba bastante hasta el punto de que casi me molestaba mucho menos en el casco el aire. Esto de que el casco va todo el rato, o si llevas un casco con mucho ruido, pues claro, te puede molestar un viaje largo, ¿no? Entonces, lo vi bien. ¿Qué pasa? Que en esta moto, en esta Guzzi V7, yo desde que empecé a probarla, y precisamente por las cualidades dinámicas, que se puede ir bastante rápido con ella, pues siempre pensé que un poco de protección, claro, hace que los viajes o las salidas sean mucho más placenteras, ¿no? Ya de por sí una moto que es muy cómoda de llevar, pero si además lleva un poquito de protección. Y entonces con esta protección original, pues como digo, se queda un poco corta. Con esta extensión, como digo, os puede valer en muchos casos cuando la cúpula que tengáis, o en la moto que sea, os falte, pues eso, entre 5, 6, 7 centímetros. Me parece una opción buena. No me molestó al poder ver y tal la carretera, a pesar de ser un poquito ahumado. Bueno, pero a lo que os decía, a la solución, o qué es lo que yo creo, en mi caso, por ejemplo, qué es lo que voy a buscar para esta V7. Voy a buscar estos 6 o 7 centímetros más o menos de altura, para que me tapen un poquito el casco. Pero quiero buscar algo un poquito más ancho, porque noté ayer en la salida, pues que los hombros, hay mucho movimiento, ¿no? Para ir ligero. Entonces, bueno, pues entonces me bajo de la moto y os enseño, porque justo da la casualidad de que la idea de cúpula que yo tenía, de cúpula ideal para la V7, pues se me apareció ante mis ojos cuando, bueno, una persona me trajo esta moto, que es una BMW R. Bueno, me la trajo para un problema que tiene con el subchasis. Pero entonces vi esta pantalla y la medí, le vi la forma y digo, esta pantalla es ideal para lo que necesito. Si os fijáis, es un poquito más ancha, claramente, un poquito más ancha, redondeada, que yo creo que va con el estilo de la V7, redondeada, y bueno, pues midiéndolo, pues va a ser un poquito más alto, un pelín más alto que esto que llevo ahora. Así que se me antoja la solución ideal. Total, que me he embarcado en probar una, así que próximamente os enseñaré un vídeo de cómo la quiero adaptar, cómo la quiero poner, y veremos a ver cómo queda. Así que nada, volviendo a la V7, pues ya os digo, ese es un proyecto que tengo, que lo sacaré, os lo enseñaré, y volviendo a la V7 y volviendo a esta, ¿cómo llamarlo? Apósito, extensión, sobre pantalla, no sé cómo llamarlo, pues de Puig, pues que muy bien, para determinadas cosas puede ser una solución excelente. No se movía, no vibraba, se coloca muy bien a tu disposición, lo puedes mover el ángulo, o sea que contento en ese aspecto y bueno, lo tendré en cuenta para, bueno, no sé, en otros momentos, en otras motos, que pueda ser una solución cuando te falten ahí unos centímetros para evitar rebufos, evitar ruido y evitar bueno, problemas derivados con el golpeteo del aire en el casco. Así que nada, esto es todo. Esto es lo que os quería comentar hoy. Dejadme vuestras preguntas en los comentarios si pensáis que, bueno, que hay algo que os pueda resolver o se me haya pasado comentar. Y como siempre, os emplazo a que me sigáis en el canal para todo tipo de cosas relacionadas con motos, reparaciones, soldadura y demás. Y en especial, pues bueno, por las que pueda hacer sobre, si estáis interesados en esta marca y en este modelo, la Moto Guzzi, la Busette, como dicen los italianos, me encanta como suena en italiano. Gracias y nos vemos pronto.